nueva cuenta por este instituto, primera vez en la Escuela de Música, espero le haya gustado y espero nos siga apoyando en siguientes ocasiones. Ya sabe que esta es su casa y bueno, pues aquí está su video y su público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Bueno, lo primero es lo primero. A cambiar de silla, pues está un poco ladeadita y como la canción y me agacho y me voy de lado. Bueno, mi agradecimiento por esta gentil invitación a las autoridades de esta hermosa institución. No conocía estas instalaciones de la universidad, están bellísimas. Sé que todavía es un proceso de mediado, inconcluso, pero ya mis felicitaciones anticipadas. Al doctor Eric Sánchez, a la doctora Guadalupe Gaitán, autoridades de esta institución, a la doctora Alfa Escobedo, directora de la Escuela de Arte y amiga que ha tenido la gentileza de darme una cordial bienvenida, de seguir la invitación, esta invitación que empieza también con otros amigos, el doctor Rutilio García y el doctor Efraín Guzmán, con quienes conversé hace casi ya poco más de un año y me hablaron de este proyecto que veo que le están dando vuelo y que crecerá de forma importante, de acuerdo con lo que me platicaba hace unos momentos el doctor Rutilio García. Bien, muchas gracias Alfa. Y entonces lo que quisiera hacer este día es primero dar una muy breve semblanza sobre la mística popular, los santos populares, particularmente en la frontera México-Estados Unidos, para posteriormente presentarles este video documental de la Santísima Muerte, que es parte de un proyecto de investigación que estoy realizando y que concluirá en 2 libros, pero que todo el trabajo etnográfico fue videograbado, fue acompañado por mi hijo, que es antropólogo visual y es quien se encarga de la dirección de los videodocumentales. Entonces son 5 videos documentales, de los cuales hablaré brevemente. Uno es este de la Santa Muerte, otro es sobre José de Jesús Fidencio Cíntora Constantino, el niño Fidencio. El otro es sobre Jesús Malverde, Jesús Juárez Mazo, a quien apodaban el Malverde, y que ahora la gente se lo dejó como apellido, como si fuera Chuy Malverde. Juan Castillo Morales, Juan Soldado, un santo de los migrantes indocumentados en Tijuana. La montaña sagrada del Cuchumá, una montaña que está en mi pueblo, en la frontera de Tecate y Tecatito, una montaña atravesada, agredida por este nuevo muro fronterizo que han puesto los estadounidenses, y que era una montaña sagrada de los pueblos, toda de la región, Cumiay, Yabapay, Paypay, hasta la región de Arizona. Entonces hablamos de mística popular en el sentido de colocar esto dentro de una tradición amplia de las culturas populares. Como sabemos, la palabra cultura proviene de cultivo y originalmente tenía que ver con este proceso a través del cual algunas personas podían de alguna manera desprenderse de las actividades cotidianas del trabajo y dedicar parte de su energía al cultivo de su mente, a empezar a dedicarse a la especulación, al ocio creativo y no creativo, pero de esta manera van surgiendo 2 vertientes que ya con la ilustración adquieren connotaciones particulares cuando a partir de lo que fue una parte importante de los anclajes de la modernidad, sobre todo su ponderación de la razón y la educación como los ejes fundamentales versus las tradiciones, las religiones, todos los elementos anclados en los sectores populares, que se empezó a considerar como elementos
de folclore, elementos de prejuicios, de supersticiones. Y entonces emergen estas dos perspectivas que de alguna manera nos siguen llegando hasta la actualidad, entre quienes siguen pensando entre alta cultura y cultura popular, y como si no existiese la cultura como conjunto de procesos que participan en la construcción de sentidos y significados de mundo y de vida. En ese sentido, lo que coloco en esta investigación sobre mística popular es trabajar con lo que sería la forma a través de la cual se incorporan distintos referentes supranaturales como elementos importantes en la configuración del sentido de vida de amplios sectores de la población mexicana. Para ello parto de una condición donde entiendo a la cultura popular y particularmente a la mística popular desde una condición luminosa. En México la cultura en general, la religiosidad popular, la mística popular tiene esa condición luminosa que articula elementos sacros y profanos, que incorpora elementos que provienen de la religiosidad oficial, pero también de las religiones tradicionales. En el culto guadalupano en México tenemos la tradición mariana recreada, sobrepuesta a lo que era la propia tradición de los pueblos prehispánicos en torno a la figura de la diosa madre Malintzin, ¿no? La diosa madre Tonantzin, que era justo la diosa cuyo culto se realizaba en el propio Tepeyac. Entonces esta dimensión luminosa la encontramos en la figura guadalupana, la encontramos en el santuario al Señor de Chalma, donde los misioneros derriban la escultura de Oxtoteotl para colocar ahí Cristo crucificado y presentarlo ante los grupos indígenas como una suerte de triunfo del Dios católico sobre los falsos dioses. Pero no solo tenemos esta dimensión luminosa entre sacro, profano, la religión oficial y lo que serían los elementos de otro tipo de matrices de sentido religioso. Esto ha marcado la historia de la religiosidad popular en México y aún hoy no nos sorprende ni debería de sorprendernos que incluso en los ámbitos académicos no es algo extraño que la gente vaya a misa, de repente vaya a una limpia con algún santero, se lea el tarot, se lea la mano, revise el horóscopo. No hay ninguna contradicción y les aseguro que es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Bueno, entonces, en la frontera México-Estados Unidos colocaremos básicamente algunos referentes que han sido importantes para entender esta mística popular en los contextos fronterizos, partiendo del reconocimiento de que en la frontera hubo una catequesis de mediada. La escasez de fuerza de trabajo de los grupos indígenas de la región generó un conflicto entre lo que era la necesidad de utilizarlos como fuerza de trabajo y las misiones en su afán catequizador. Entonces no se da ese proceso tan intenso como ocurrió en el centro y sur del país. De hecho, todavía en el siglo XVII llegaban a Baja California los misioneros. No fue un proceso, digamos, interpretable a partir de lo que fue la catequesis en el centro y sur del país. Pero entonces tenemos que ya a finales, desde mediados del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y parte del siglo XX, comienzan a aparecer distintas figuras que expresan una parte importante del agravio social, y un agravio social que también encuentra canales de identificación en torno a referentes místico-religiosos. Entre los más relevantes que podemos colocar en la actualidad, pues está toda una tradición que podemos nosotros reconocer en lo que fue la figura de Teresita Urrea, esta niña de finales del siglo XIX, que a principios del XX se convierte en una imagen realmente potente, una niña que al acompañar a una mujer partera a un parto complicado se desmaya, y cuando despierta le dicen que entró en trance, se abalanzó contra la mujer y salvó a la niña.
Yo digo que es niña, no sé si fue niño o niña, pero pongámosle que fue niña a lo que salvó. Y entonces de repente la fama de Teresita Urrea se va volviendo tan importante que en torno a la casita donde ella vivía se concentraban hasta 10,000 personas, particularmente yaquis, mayos. Esto despierta las sospechas del gobierno de Díaz, empiezan a ver con aprehensión esta condición y esta capacidad de convocatoria, y el asunto adquiere connotaciones fundamentales cuando la famosa rebelión de Tomochic, acá en Chihuahua, donde ustedes recordarán que uno de los eventos que narra Heriberto Frías en su descripción crónica alude a lo que era esta presencia reconocible de la llamada Santa de Cabora. Ya habían emigrado a Cabora, a Sonora, el papá con Teresita, y en la cual efectivamente se escuchaban los gritos de viva la Santa de Cabora, muera el mal gobierno. Recordaremos que este va a ser un evento que termina en básicamente exterminio de la población, y que es uno de los referentes que utiliza Francisco I. Madero en la sucesión presidencial en su breve recuento de grandes agravios que merecían la insurrección, y que es el documento germinal del estallamiento de la Revolución Mexicana. Tenemos el caso particular. Teresita yo la trabajo solo desde la literatura, porque los santos populares que yo trabajo son santos que tienen sitio de culto y que tienen capacidad actual vigente de convocatoria. El segundo eje de este trabajo de mística popular que realizo tiene que ver con la figura de Jesús Juárez Mazo, decíamos Jesús Malverde. No hay hasta ahora ninguna evidencia real de que existió Malverde. En realidad Malverde para mí es una suerte de crisol de lo que fueron lo que Eris Hobsbawm define como los bandidos sociales. Yo prefiero llamarle héroes populares, porque el bandido seguía teniendo una fuerte carga peyorativa, aun cuando no es la intención de Hobsbawm, pero que en todo caso es una suerte del Rayo de Sinaloa, y que en este caso Jesús Juárez Mazo representa esa gran cantidad de héroes populares vinculados al campo, a las zonas rurales, que se levantaron en contra de los malos gobiernos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que en todo caso, como sabemos, la historia mitificada de Malverde lo coloca como un personaje que es finalmente sacrificado, es ahorcado en 1909, después de varias correrías que lo hacían aparecer como un personaje prácticamente invisible, de varios humillaciones que hace al gobernador de Sinaloa, ir y colocar una daga con un mensaje en su propia puerta, escapar a los rurales, en fin. En este caso ya Malverde, identificado como el Malverde se escondía en el follaje, en el verdor sinaloense, este salteador de caminos, esta suerte de Robin Hood, pues se convierte en una figura muy importante. Con el paso del tiempo, ya el cultivo de droga en Sinaloa es un asunto que viene desde el siglo XIX. En el siglo XX, como sabemos, se da una mayor especialización en algunos campos, siempre bajo la protección, el amparo y la demanda desde Estados Unidos, que en sus interminables guerras siempre necesitaba heroína, morfina, y entonces la amapola no se tiñe de rojo como en la novela de Leonides Alfaro, pero en la amapola se convierte en un elemento importante, la marihuana en el caso sinaloense, y ya en los años 60-70, cuando el narco sale del closet, pues lo que vamos a tener es que en Sinaloa se hace muy presente lo que es un arraigo social muy importante de grupos vinculados con la producción de droga, y en todo caso algunos de estos que crecieron creyendo en Malverde como un santo popular acuden a solicitarle favores y también acuden a agradecer los favores concedidos, y dado que los agradecimientos de los narcos son mucho más visibles que los de Juan Pueblo, la gente lo empezó a identificar como santo de los narcotraficantes. Pero no es que sea un santo de los narcos, es un santo popular de muchos sinaloenses, pero esta, digamos, especialización, este giro económico de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI en Sinaloa le dio esa connotación.
El otro santo popular que trabajamos es Juan Castillo Morales. Este personaje era un soldado raso, está en la base militar de la ciudad de Tijuana. Como ustedes recordarán, la famosa leyenda negra de la frontera, que incluye a esta ciudad y a Tijuana de manera emblemática, que empieza cuando el senador Andrew Volstead de Minnesota en 1918 propone la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, que empieza a operar en 1919, con la cual se prohíbe la producción, trasiego y consumo de licor, y que decía el senador Volstead: mañana inicia un gran día, caminarán erguidos los hombres, sonreirán las mujeres, reirán los niños, se inicia un gran periodo para esta gran nación, y efectivamente se abren las puertas del cielo. Como sabemos, y lo he dicho, no se abrieron las puertas del cielo, sino las esclusas del infierno. Más de 40,000 personas muertas por consumo de bebidas adulteradas y violencia, miles de expedientes abiertos de policías corruptos, el crecimiento de grandes mafias de narcotraficantes, incluido Al Capone, que tenía su estación de radio y su casino en las Islas Coronado, allá en Tijuana. Lo que sería la condición de traslado de estos contextos, y sobre todo de las cantinas, los bares, los casinos, las casas de juego, los prostíbulos, los sitios de divorcios y matrimonios al minuto, todo esto que generó el traslado de estas actividades para un sector de Estados Unidos que no estaba dispuesto a asumir con estoica resignación la abstinencia etílica, y que cruzaba día a día la frontera, y que genera esta doble dimensión de la sordidez de los espacios fronterizos, una sordidez que yo insisto hay que recuperar, porque detrás de la folclorización de la prostitución en la frontera se esconde un asunto de trata humana que echó raíces desde entonces, y que es un factor importante para entender varias de las cosas que estamos viviendo, porque no solo era este asunto de la trata humana, sino también tenía que ver con un sector que se va fortaleciendo a partir de 1914, cuando Estados Unidos, con la ley Harris, prohíbe los derivados del opio, pero que en México se siguió dando esa producción, ese trasiego, y era legal, y empiezan también a formarse grupos que se dedican a esos giros, grupos vinculados al sector político, al sector industrial, y desde entonces hay estos sectores que estuvieron y han seguido operando, y eso está detrás de varias declaraciones de gente de la clase política de forma reciente, aunque algunos de ellos los acusen de seniles y por lo tanto niegan la validez de esas declaraciones. Bueno, lo dejo en estos términos, pero entonces junto a esto también estaba la dimensión del glamour, ¿no? El mundo hollywoodense, dado que también se prohibía el box, las carreras. Bueno, Hollywood también se traslada a esta frontera, y entonces las visitas de Humphrey Bogart, de los hermanos Marx, de Johnny Weissmuller, de Margarita Cancino bailando en el Foreign Club de Tijuana, una muchachita que ahí creció, que luego se va a Estados Unidos, que se cambia el nombre y se convierte en la superdiva Rita Hayworth, y muchas otras historias que podemos contar. Rodolfo Valentino en Mexicali filmando El Check, luego se casa ahí, de lo que era esta doble dimensión de los mundos de frontera. Bueno, esta cuestión asustó a diversos sectores, entre ellos al presidente Lázaro Cárdenas, que veía con enorme preocupación esta avalancha de estadounidenses copando espacios de la frontera mexicana, y en 1935 decide cerrar los casinos, que se cierren todos los casinos y se conviertan en escuelas. Pero para entonces estos sitios ya ocupaban trabajadores mexicanos, los primeros movimientos sociales en Tijuana y en otras ciudades de frontera por empleos para mexicanos. Contrataban europeos, hindúes, a los estadounidenses, pero los mexicanos estaban en los peores empleos. Así se funda la Liga Nacionalista, así se fundan varios movimientos sociales. En la colonia Libertad de Tijuana se funda con los deportados del 29-32. La libertad, el nombre no es gratuito, en muchos de ellos, en su piel y en su conciencia, todavía humeaba la pólvora villista, zapatista, magonista. Entonces esta es parte de la historia central de la frontera, y cuando Cárdenas decide cerrar los casinos, entonces hay una respuesta fuerte por parte de la población, se amparan, empieza un litigio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana
en Mexicali. La gente de Tijuana está protestando, hacen movimientos. En febrero del 38 el fallo de la Junta de Conciliación es a favor de lo que era la propuesta de Cárdenas, con lo cual se cierran definitivamente los casinos. Hay un agravio social, la gente se moviliza. La CROM, que entonces que a nivel nacional hacía agua bajo la dirección de Morones, estaba en una nueva disputa donde la CTM, ya controlada por los 5 lobitos, Fidel Velázquez, Fernando Milpa, los hermanos Llorén, quieren controlar ese territorio. Hay una disputa de la plaza, para colocarlo en términos más actuales, y entonces la CTM pone hombres, hay violencia, hay muertos, se cierra la frontera, se declara el día sangriento de Tijuana, y en ese movimiento donde están los trabajadores, queman la oficina de bomberos, queman el palacio municipal, les ponchaban las llantas a las máquinas extinguidoras, y en ese momento se pierde una niña, Olga Camacho, una niña que todos los días iba a la tienda de la esquina del señor Mendívil, tienda La Corona, y ya no regresa. Se dice que fueron los soldados los que cuando se encuentra su cadáver al siguiente día había sido violada y asesinada. Entonces dice que fueron los soldados, y entonces hay un proceso sumamente irregular. La gente quiere linchar a uno de los soldados identificados, Juan Castillo Morales. Se le hace un juicio totalmente irregular y se le ejecuta públicamente a las 8 de la mañana en algo que fue básicamente la ley fuga. Desde esta perspectiva, se dice, cuando yo tengo testimonios, cuando lo van a ejecutar, él voltea a ver al capitán y le dice: capitancito, lo que me prometió, capitancito. Entonces la gente después, la misma que lo quería asesinar, entra en un proceso culposo y empiezan a surgir las historias de que se aparece el alma de Juan Soldado clamando su inocencia. Yo lo que puedo decir es que los telegramas que yo revisé, que se le enviaron al presidente Cárdenas, siempre hablan de varios soldados, y al final, como ocurre siempre, es al de más bajo rango al que se le cargan las pulgas, y entonces entra un proceso de resignificación y un proceso de santificación, de tal manera que Juan Soldado se va convirtiendo en un santo popular en la ciudad de Tijuana. Y cuando en los años 80 la mitad de toda la población documentada pasaba por Tijuana, la internacional que iba a Estados Unidos, pues Juan Soldado se convierte en especialista en apoyar a los migrantes indocumentados. Entonces Juan Soldado, Malverde. El otro es José de Jesús Fidencio Cíntora Constantino, el niño Fidencio, nacido en Iramuco, Guanajuato, un personaje frágil en términos de físicos, un personaje que finalmente llega a esta parte desértica de Espinazo, y que, bueno, tiene dones, tiene capacidad de sanación, conoce de herbolaria, tiene ciertas nociones, porque podemos decir que sí leyó algunos libros de anatomía y demás, y como saben, cura a un alemán muy famoso de la región y se vuelve sumamente, se vuelve famoso. Pero en 1928 el tren presidencial que llevaba a Plutarco Elías Calles para en esa área del desierto, y Plutarco Elías Calles, que tenía una enfermedad, una afectación de la piel, algo que podría ser lepra, algo parecido a la lepra, llega y se somete a una desnudo por cerca de 6 horas, inmerso en miel por parte de Fidencio, y entonces efectivamente la figura de Fidencio se vuelve muy importante. No lo voy a explicar toda la historia, simplemente decir que todavía ahora hasta cerca de 100,000 personas se dan cita en esta área. Es un asunto sumamente importante. Fidencio murió en el 38, pero dijo que regresaría. Entonces sus depositarios espirituales, las llamadas cajitas, empiezan a curar con el espíritu de Fidencio. Todos ellos incorporan la voz aflautada del niño que no se desarrolló, no tuvo su desarrollo de caracteres secundarios. Se dice que no se desarrollaron sus genitales, entonces tenía una voz sumamente aflautada, una voz de niño, y entonces es una cosa impresionante ir por ahí, ver a cientos de cajitas, todos hablando, curando así con vocecitas de niño, hombres y mujeres. Pero ahora eso ha crecido en sus distintas connotaciones, y ahora no solo está Fidencio, está el espíritu de Francisco Villa, donde hay personajes ataviados como el general,
y que también realizan sanaciones espirituales. Es muy interesante porque hay una suerte de apropiación de un villismo pasado por la criba de Pedro Armendáriz. Entonces, muchachito, usted tiene dolencias que le afectan. Entonces, o Zapata o muchos otros, el general Fierro. Entonces, todo esto forma parte de aspectos centrales de la mística popular, y lo quiero dejar simplemente en esta primera descripción. Me gustaría entonces que viéramos este video sobre la Santa Muerte, realizado en varias ciudades, particularmente trabajo de campo en Tepito, aquí en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, en Los Ángeles, en Tijuana, y que en todo caso esto es parte de un registro del trabajo etnográfico, pero que creo yo que es un insumo potente que los investigadores debemos de recuperar en el sentido de las narrativas audiovisuales que nos ayudan a conectar de otra forma con la gente para poder discutir estos temas que nos interesan, y obviamente a partir de ahí podremos darle centralidad al tema que nos convoca, que es el de la muerte, de lo cual yo hasta ahora no he hablado nada.
desgraciadamente me voy enterando más con la cárcel. Ahí es más una devoción más fuerte que la devoción en la cárcel. Ahí traen un planeta donde todos los 5 años que permanecí ahí me acompañó. A mí se me murió una bebé hace 7 años y una pérdida muy grande para mí. Es por eso que yo empecé a creer en ella. Tenía hace poco tiempo un hermano bien malo y prometí traerla aquí en la espalda. Y gracias a Dios y a ella se alivió mi hermano y me la tatué. Y ahora vengo cada mes, cada primero de mes, caminando desde Catepec. Y me ha puesto pruebas muy duras, incluso hasta de no tener de comer, y ella me ha levantado. O sea, he empezado desde que empecé a creer en ella, empecé desde abajo. Y ahorita me ha ayudado mucho. Ya tengo mi propio negocio. Hace cuenta que mi mamá estaba bastante mala de cáncer, ya no había curado, y dije que fuera lo más rápido, ¿no? Y lo menos doloroso que se pudiera, porque el cáncer es bastante doloroso. Te recé un día y a los 5 minutos que llegué a ver a mamá se fue. Yo no creía en ella. Una vez a mí me picaron y le prometí que si sobrevivía de esa, de aquí se murió. Si sobrevivía de esa, le iba a venir a rezar y desde ahí le están rezando. Tengo 7 años que yo saqué este altar aquí al público, pero yo de ser devota tengo 50 años. Pero nunca por mi mente pensó que viniera tanta gente como viene ahora. Es muy fuerte porque viene mucha gente, pero no es que sea fuerte, es que hay mucha fe y la gente no sabía dónde ir a pedirle a Dios y a la Santa Muerte. Y ahora tienen su altar, porque este altar es del pueblo. El gobierno se ha encargado de estigmatizar al vecino. Afortunadamente el carisma del vecindario se sobrepone a eso. Y ahora, esta devoción a la Santa Muerte, pues es un nuevo tonal protector para Sevilla. Así como Tepito sigue siendo el ropero de los pobres, y un punto de referencia cultural en esta ciudad. Ahora en el aspecto devocional, Tepito vuelve a ser un referente cultural. ¿Sí? Entonces le acerca y le deja ver a la ciudad otra realidad. Algunos dicen que esto puede ser una deidad de la crisis, ¿sí? Pero
la balanza sea el equilibrio de nuestras vidas. Que la balanza sea el equilibrio de nuestras vidas. Para que tengamos la tranquilidad necesaria en nuestra persona. Para que tengamos la tranquilidad necesaria en nuestra persona. Que por la balanza de equidad. Que por la balanza de equidad. Entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Florezca más y más este culto. Florezca más y más este culto. Hacia ti, mi niña bonita. Hacia ti, mi niña bonita. Niña blanca. Mi niña blanca. Agraciada eres. Agraciada eres. Por estar muy cerca de nuestro Señor Todopoderoso. Por estar muy cerca de nuestro Señor Todopoderoso. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Sana a los mezquinos y mentirosos. Sana a los mezquinos y mentirosos. En todo momento atacan tu maravilloso y divino culto. Y en todo momento atacan tu maravilloso y divino culto. Cuando los llames a rendir cuentas. Y cuando los llames a rendir cuentas Ante nuestro Señor. ante nuestro Señor, Apiádate de sus almas. apiádate de sus almas. Perdónanos con ese don de sabiduría. Y perdónanos con ese don de sabiduría Que solo tú posees. que solo tú posees. Que tu balanza logre el equilibrio espiritual. Que tu balanza logre el equilibrio espiritual Para todos tus fervientes seguidores. para todos tus pendientes seguidores. En sí, desde niña, yo había tenido experiencias con ella que se presentaba, pero yo desconocía quién era la entidad de la Santa Muerte. Conforme va pasando el tiempo, pues ya se va uno dando cuenta por medio de imágenes, hasta que después tuve una experiencia de vida en la cual ella me dio la oportunidad. Yo fui apuñalada y le pido la oportunidad a ella y aquí estoy. De hecho, el compromiso con ella fue venir a regresar a Ciudad Juárez porque yo vivía allá en el puerto de Puerto Peñasco y allá fue donde me sucedió esto. Y es cuando hubo el compromiso con ella de venir a Ciudad Juárez a poner su santuario. El verdadero culto de la Santa Muerte es venerarla, quererla, propagar que no estamos en contra de Dios, o sea que también creemos en Dios, pero veneramos a la muerte, ya que lo único real en esta vida es el poder de Dios y la muerte. Lo que yo sé es de que el culto a la Santa Muerte existe desde 3000 años antes de Cristo, de cuando las civilizaciones avanzadas la veneraban con el nombre de Micacigua. Pero ya que empezó a salir a la luz, ya con el nombre de Santísima Muerte fue en 1947 aproximadamente, ya que no existe un dato exacto. ¿Por qué no salía a la luz? Porque la sociedad juzga y destruye lo que desconoce. Bueno, de hecho, aquí en el templo de la Santa Muerte, en el santuario ahorita, el templo todavía no termina, se hacen desde bautizos, los casamientos se van a hacer hasta que esté la iglesia. Sí se van a hacer casamientos. Para ser sacerdotisa debes tener, como estás manejando de otro tipo de energías, debes manejar todas las energías, todas las magias, saber lo que es realmente la historia de la Santa Muerte, lo que es el culto, saber exorcizar, o sea, tener un conocimiento de muchas cosas. Santísima Muerte. Santísima Muerte. Bendícenos y acompáñanos ante el Señor. Bendícenos y acompáñanos ante el Señor. Que por la preciosa inmensidad. Que por la preciosa inmensidad. Que de la ventana al inframundo. Que de la ventana al inframundo. Emane el resplandor. Emane el resplandor. Que cure al enfermo. Que cure al enfermo. Resucite al muerto. Resucite al muerto. Solucione nuestros problemas presentes. Solucione nuestros problemas presentes. Nos enseñe el camino. Y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios. Soy bruja negra. Bruja negra es tener poder absoluto total. Puedo manejar tanto energías buenas como energías malas. Hay mucha gente ignorante porque la Santa Muerte la postran como algo malo, cuando sinceramente la Santa Muerte solo busca paz en el mundo terrenal y armonía entre las familias. Los pies de la Santísima Muerte se posan en el mundo terrenal. Se posan en el mundo terrenal para ayudar a todos sus seguidores. Para ayudar a todos sus seguidores con su infinita bondad. Con su infinita bondad. Que por los preciosos pies. Que por los preciosos pies. Que andan los lugares más escabrosos. Que andan los lugares más escabrosos. Nos proteja en todos
Aquí hay una cosa que yo tengo un contacto muy fuerte con la Santa Muerte, yo hablo con ella como estoy hablando con usted. Y ella hizo la petición de la paz por Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque aquí en Ciudad Juárez, como ya todos saben, es una ciudad muy peligrosa en la cual estamos viviendo un tiempo muy difícil donde las muertes, el arrancar la vida es algo de todos los días. Y como dice la Santísima Muerte, o sea, aquí en Ciudad Juárez, como en muchos lados, la maldad y todos esos sentimientos negativos han ido creciendo en la humanidad y lo han ido carcomiendo. Que no tenemos la exclusividad del narcotráfico, que como tanto en este culto como yo creo en todas las religiones, existen personas que se dedican a eso y que creen en diferentes santos o en un solo Dios, porque nada más hay uno solo, pero que cuántas iglesias no se han edificado de narcolimosnas. O sea, que no nos quieran poner a nosotros como que en la pura delimancia que nos creen en la Santa Muerte, claro que no. O sea, existe de todo tipo de personas, desde niños, médicos, políticos, de todo. Mi inicio, desde una temprana edad, ya pasaban cosas en mi vida extrañas, los cuales no sabía yo comprender o canalizar, ¿verdad? No tenía la respuesta. Me doy cuenta del templo de la Santa Muerte, cuando me enseñó, me doy cuenta, y fue una cosa, podemos decir, intuitiva, mágica, la que me trajo aquí a este portón. Me doy cuenta que soy un hechicero, ¿sí? Que soy un hechicero, me doy cuenta de mi vida pasada. Esto es como una reencarnación, es un poder que ya se trae, una virtud. Podemos leer la mente de las personas, podemos leer el aura de las personas, ver los colores, ver espíritus, ver demonios, y mucha gente ha recurrido a nosotros, hacernos preguntas de que sus familiares, seres queridos, seres cercanos están desaparecidos. Les puede uno decir, tu familiar está muerto, tu familiar está prisionero, tu familiar está vivo, ¿sí? Eso es lo que uno ve. Sobre la violencia que hay en mi país, en mi ciudad que es Juárez, podemos hacer muchas cosas. De hecho lo hacemos, ponemos un campo protector, pedimos por la ciudad, por la gente. Hay muchos demonios, hay mucho mal. El mal está como el bien. Sí, dice que hasta en los lugares sagrados el mal se viste de blanco. Te adoramos. Te adoramos. Oh preciosísima Santa Muerte. Oh preciosísima Santa Muerte. Llena de misericordia. Llena de misericordia. Amén. Amén. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Sana al mundo entero. Sana al mundo entero. De la miseria y de maldades. De la miseria y de maldades. De nuestros prójimos. De nuestros prójimos. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Sana al mundo entero. Sana al mundo entero. De la miseria y de maldades. De la miseria y de maldades. De nuestros prójimos. De nuestros prójimos. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte. Sana al mundo entero. Sana al mundo entero. De la miseria y de maldades. De la miseria y de maldades. De nuestros prójimos. De nuestros prójimos. Amén. Amén. Para saber si eres hijo de la Santa Muerte, pues ya nada más se le pregunta a la Santa Muerte. Inclusive hay gente que viene a consulta y ella solamente dice, ¿sabes? Esta persona es hijo de la Santa Muerte, tiene dones, se les invita a las clases, que las clases no tienen ningún costo, pero sí se les empieza a ayudar, como te mencionaba ahorita, para su manejo de energía. Este es el altar de uno de los hechiceros que laboran aquí, bueno, es la Santa Muerte de la sabiduría, y aquí el hechicero las magias las maneja de diferente manera. Ellos tienen dones muy fuertes, de hecho, un hechicero de una bruja es lo ideal. El dragón aquí en este caso se nos está manejando como para las protecciones, para los degollados, que es la moda en Ciudad Juárez. Entonces, como por eso se está usando de varias cabezas para que para una perrita una situación de sea degollado. Entonces se maneja el dragón. Y luego las brujas son bálsamos, ¿no? O sea, son cosas preparadas. El hechicero maneja su propia energía, con su propia energía puede ayudar a destruir.
vaya, vaya, suaja. Autoridades eclesiásticas opinan acerca de este extraño culto de los delincuentes hacia la figura de la maldad. La Santa Muerte, que incluso lo representan con ese esqueleto, es como una superstición, invocar a la muerte, que es fruto del pecado y que es del dominio de Satanás. La muerte es del mal, la vida es de Dios, Dios es vida y el mal es muerte. A nivel de una explicación más sociológica, ha crecido el campo de necesidades de la población y también han crecido las condiciones de riesgo. Y por otro lado, lo que han sido las religiones tradicionales, las religiones institucionalizadas, no están cumpliendo de manera adecuada con lo que es ese conjunto de necesidades y de expectativas que emergen de la espiritualidad de la población. No existe ninguna contradicción en que el registro donde ellos puedan, digamos, participar en los eventos de culto católico de la Virgen de Guadalupe, en la misa, pero también, digamos, acudir como devotos hacia lo que sería el apoyo místico de la Santa
novio cuando yo estaba dormida, pues porque yo también acababa de llegar a trabajar, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Dice, háblale a la señora, dice, porque al parecer se le tumbaron la capilla. Nos hablaron en la madrugada, ¿verdad? Como, lo veo como unos mil ladrones esto, yo porque, pues la realidad, estoy muy incómoda, estoy muy inquieta, muy molesta porque nos avisaron que habían visto el ejército tumbando las capillas de Rosarito, Boulevard 2000 y esta de aquí también. Obvio que tenían que haber avisado ya mínimo, ¿sabe qué, señora? Vaya a sacar sus cosas para poder tumbar, un aviso pues como por parte del gobierno. Mira, llegaron el sábado a las 2 de la mañana los soldados y la quitaron. Cuando nosotros, ok, estamos en zona federal, pero si no hubieran querido, no nos hubieran dado un permiso para construir. Nos hubieran avisado, ¿sabes qué? Quita tu santa muerte que te voy a quitar la cúpula. Su capilla está tirada, pero pues yo creo que la persona que lo hizo, las personas que lo hicieron están mal, porque todos somos libres de tener una creencia. Y pues estoy enojada porque pues no respetan, no vamos a creer en lo que ellos piensan. Se va a volver a levantar. Se va a volver a levantar porque somos muchas personas las que creemos en él. Queremos un permiso, si hay que hacerlo por escrito y si hay que pagar solo lo vamos a pagar. Queremos que el culto siga, somos libres en culto, México libre en culto. La muerte no tiene ningún partido político ni nada que se le parezca. Queremos únicamente que la capilla sea vuelta a levantar y que tengamos ahora sí que el apoyo de nuestro gobierno. En su mayoría son mexicanos y por herencia católicos. Y digo por herencia porque no siguen el cegar católico. Sin embargo, tenemos de otras nacionalidades. Hay hondureños, hay guatemaltecos, hay salvadoreños, hay un argentino y tenemos también de Chile y alguno que otro nacido aquí. 90% son católicos y el otro 10% hay de 3 diferentes religiones más. ¿Sabes a qué vienen? A pedirle favores a la Santísima. Yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir creyendo. Aunque la gente pierda la esperanza. Aunque la gente pierda la esperanza. Seguiré dando amor. Seguiré dando amor. Aunque otros siempre odien. Aunque otros siempre odien. Seguiré construyendo. Seguiré construyendo. Aunque otro destruya. Aunque otro destruya. Seguiré hablando de paz. Seguiré hablando de paz. Aún en medio de la guerra. Aún en medio de la guerra. Seguiré iluminando. Seguiré iluminando. En medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Seguiré sembrando. Seguiré sembrando. Aunque otros pisen la cosecha. Aunque otros pisen la cosecha. Seguiré gritando. Seguiré
espiritualidad y fe. Pero por lo que buscamos, por lo que luchamos, nuestra meta final es nuestra evolución espiritual. Pero hay un gran auge en pedirle a la Santísima, aparte de un trabajo, aparte de que si alguien tiene problemas se solventen. Número uno, que ayuden a cruzar a mi hermano. Todos sean sus ojos. Y traigan a su mente la imagen de la Santísima. No sé, la que tiene sensualidad, aquella que he visto por primera vez en sueños, que es lo mensaje, aquella que tienes en tu origen, o la Santísima, que tienes en tu origen, cualquiera que sea la idea que tú cualquiera que sea la imagen que traigas en tu corazón, evócala. Ahí cierra tus ojos y tráela a tu mente en este momento, tráela a ti. No buscamos ser malos, no buscamos, lo único que queremos es evolucionar espiritualmente para esperar la venida. Alguien me dijo una vez, tú estás hablando de lo que no se ha hablado en los milagros, de la muerte de Cristo. Que desde que vino Jesús no se ha visto eso ni lo ha tocado. Y de eso hablamos. Nosotros aquí, o sea, nos estamos preparando para lo inminente. Las misas se transmiten cada semana a nivel mundial. Contigo voy, Santa Muerte. Y en tu poder voy confiado. Muriendo de ti amparado. Mi alma volverá a seguridad. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mi aparato. De conmigo a todas partes. Solo y eso me protege tanto. Como verdadera madre, hazme de mi verdad.
familia, no tenga yo problemas, que me cuide de envidias y todo. Dan dulces, pan, veladoras, escapularios, es agradecimiento a favores. De corazón, mira, de la sangre. Yo pido por todos los choferes, todo, más que nada por mis hijos y por mí, por la salud. Si la vemos realmente como es, mucha gente le tiene miedo, dice que es el diablo, y no es cierto. Nos ayuda en muchas formas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en pleitos, más que nada en pleitos. Si le pedimos, ¿sabes qué? Aléjanos de nuestros pleitos. Sí nos lo concede, pero pedíselo de aquí. No, desde familia, desde morrito, generaciones atrás, traemos el punto de la zona. No por el barrio, ¿no? Por los canales ahí, pues que andan todavía en las esquinas, tirando las placas, por barrio, tiene abajo, siempre va para arriba. Ya esta se nos apareció, se quebró un vaso de una veladora y ahí
lo va a aceptar nunca la Iglesia Católica, ni lo va a aceptar nadie, pero lo aceptamos los devotos. Dicen que la Santa Muerte es mala y que todos los que creemos en la Santa Muerte somos satánicos, adoradores del diablo. Pero no se pueden a pensar que nada más hay un Dios y una Santa Muerte. Aquí vienen más de 5,000 personas a oír mi rosario. Yo no creo que eso sea malo. Vienen por qué necesidades. Porque tienen un hijo preso, porque tienen un hijo enfermo, porque tienen un hijo vicioso, porque tienen una hija embarazada, porque no tiene para pagar su renta, no tiene para comer. Esa es la gente que viene a pedir a la Santa Muerte que nos socorra. Yo no te puedo decir que no viene el ratero, yo no te puedo decir que va a venir el delincuente, ese es el todo. Nadie está peleando por todos. Todos. Así sean prostitutas, así sean gay, lo que sean. Tienen necesidad de tener fe en nada más. Y ahí no se engaña la gente. Mira, yo creo que la idea que en esta vida hay 2 caminos, este y este. Tú sabes cuál agarras. Una hoja no se mueve sin la voluntad de Dios. Dios sabe por qué yo tengo esta charla. Dios sabe por qué la señora llegó conmigo, por qué lo puse, por qué viene tanta gente con tanta fe. En esta hora, en este momento, yo te pido, yo te ruego, yo te solicito humildemente, que mires con cada mucha gente. De las personas que están lentamente, uniéndose en el vicio, y sabiendo que para ti no es imposible, hoy te imploro, hoy te suplico, que me regreses tu estado de salud, para que no dependa de ningún tipo de droga, que su cuerpo recorra el vigor, tenga fortaleza, y la decisión para no volverla a consumir. Tú que todo puedes, sálvalo. Hazlo volver a su estado de seriedad. Yo te imploro, en este día, en esta hora, en Jesucristo, conmuévete de él o de ella y de mí. Por eso y más. Gracias, Santísima Yo, Ezequiel Aguilar, pido por Israel Aguilar Alvarado que muy pronto encuentre su libertad. Así sea, mi niña blanca. Era la petición de el silencio. Santísima muerte, creo en ti, porque eres la madre de los siglos, pues todo lo que empieza termina, y todo lo que vive muere. Santísima muerte, creo en ti, porque seguro estoy que algún día nos veremos. Purísima, prefiero estar en ti y no contra ti.
dice que no insulte ni le juzgue mi ofrenda, puesto que yo soy una obra más del cielo. Yo no soy culpable de que me digan santa muerte si eso es lo que te molesta. Recuerda que Jesucristo, Hijo de Dios Padre, murió y así mismo resucitó. Yo soy el Espíritu de luz que te lleva hacia Él cuando tu alma se desprende de tu cuerpo y tienes que rendir cuenta de tu vida. Si no me conoces, no hables más de mí. Primero investiga y luego puedes dar tu opinión acerca de mí. La muerte me ama. Por más que permanezca alejado de la muerte, por más que quiera olvidarla, la muerte siempre estará a mi lado. Para mí, siempre fiel. Y hasta el final yo le dejaré todo. Honor, riqueza, amor y fama. Todo para ser uno mismo con la muerte. Solo hasta el final, para estar en unión y en comunión con ella. Hermanitos, podemos ir abriendo nuestros ojos lentamente y podemos irnos soltando de las manos y llevándonos al pecho con nuestra fuerza y esa energía que hemos agarrado todos y cada uno de nosotros en esta cadena de unión y de comunión que hicimos con la Santísima Muerte. Y aquí como estamos, hermanos, con nuestras manos en el pecho, vamos a darle las gracias en estos momentos a la Santísima Muerte por todos los amores y milagros que nos ha hecho a todos y a cada uno. Bien, entonces, a ver, como ven, hay muchas formas de apropiación del culto de la Santa Muerte. En algunos casos se reconoce una perspectiva más anclada en los pueblos prehispánicos, lo que conocemos, la historia de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores del inframundo, una historia de una muerte que ha pervivido dentro de la tradición popular mexicana, una condición incorporada de muchas maneras en estos elementos de la propia mística, y hay una referencia más directa a lo que sería su incorporación como un elemento vinculado a la fe dentro de las casas. Es un culto que se mantuvo por muchos años en la casa de la gente. Estaban estos altares a la Santa Muerte, estos orígenes en Hidalgo, Veracruz, en muchos lugares. Ketita Romero, la que aparece ahí de Tepito, es la primera que lo saca, a la calle, y tiene una gran capacidad de convocatoria de gente. Es muy distinto lo que vemos en el caso de Tepito, por ejemplo, a lo que encontramos en Ciudad Juárez, donde esta dimensión de el asumirse como brujas y como hechiceros, una dimensión más ritualizada en términos del propio performance que se establece en relación con la Santa Muerte, y como van a ver también está esa condición luminosa, una muy fuerte presencia de elementos que provienen de la doxa católica, el rosario, la misa, varios elementos. Hay que decir que la gran mayoría de los devotos de la Santa Muerte son católicos en todas partes en los cuales se hizo la investigación, y en todo caso lo que podemos ver es que efectivamente este mito de todos son delincuentes o todos, como decía el obispo de Tijuana en un debate que sí tuvimos a raíz de la destrucción de las capillas, y decía no podemos apoyar que la gente va a pedir a esas capillas apoyo para salir a matar, para salir a asesinar,
Entonces, bajo el argumento de que la mayoría de ellos, la gran mayoría, son católicos, pues tampoco podría justificarse la destrucción de las iglesias, que fue uno de los asuntos que planteaba en ese momento. Y entonces lo que tenemos es una dimensión muy clara donde en todos los casos, la Santa Muerte ya Rumi de Malverde en Sinaloa, en su capilla, en todos los casos lo que tenemos es un trasfondo de precarización. Lo que ustedes van a ver, que la gente, el trabajo, la salud, la educación de los hijos, salir de la cárcel, el más difícil de todos, que encuentren un abogado honesto, son demandas que en cualquier sociedad que funcionaran las instituciones, la gente no necesitaría construir este tipo o de recurrir a este tipo de apoyos místico-populares. Sin embargo, la dimensión de la precarización y de las necesidades básicas que subyacen a este tipo de cultos no nos permite explicar el conjunto, sino que habría que incorporar esto dentro de una matriz religiosa popular con las características que señalaba al inicio, desde las cuales efectivamente ha tenido gran visibilidad el tema de la Santa Muerte, y que se adecua a las propias condiciones que existen en cada lugar. Ustedes pueden ver el tema de la migración en el caso de Los Ángeles, ustedes pueden ver a mí me parece como el surrealismo absoluto, el dragón de 7 cabezas en Ciudad Juárez, para que la gente va a pedir para que no la decapiten. O el caso mismo de Nuevo Laredo, donde efectivamente nos llegan primero unos halcones, posteriormente un comando del cártel ahí, y entonces siempre con el radio abierto, donde la escucha son otras personas, y al final de cuentas llega un comando armado y ellos deciden si vives o no vives. Ahí me preguntan, ¿son periodistas? Que no somos periodistas. Y qué bueno, porque esos putos los matamos, literal. Y al final de cuentas se da una decisión ahí, entonces ustedes, bueno, pues nos permiten vivir, ¿no? Yo he vivido cosas fuertes, pero generalmente solo. Y ahora iba con mi hijo y con una muchacha aquí de Monterrey y Sergio Brown de los visuales del Nortec, otro amigo. Entonces, sí, lo que vemos es el tema de los temas básicos que tienen que ver con la posibilidad de construir proyectos de vida ya no viables, sino una subsistencia muy básica. Entonces todo esto subyace esto que estamos viviendo. Sin embargo, como vemos, hay un enorme estereotipamiento, hay una gran cantidad de información que circula, la cuestión del satanismo aparece por todos lados, el sacerdote son el diablo, todo este tipo de argumentos que a lo mejor no nos ayudan a entender esta dimensión que es muy poderosa, muy poderosa, y mucho más fuerte de la que nos imaginamos en términos de esta prevalencia de una mística popular anclada en estos apoyos supranaturales por parte de la población mexicana y latinoamericana, porque esto es mucho más amplio, estos son cultos transfronterizos. En el caso de la parte de Bolivia tenemos el tema de la ñatita, donde no es esta imagen de la muerte, esta muerte descarnada, representada en este caso por parte de la gente en los altares, pero tenemos otra tradición muy rica en las famosas calaveras que vienen desde el siglo XIX, se popularizan de manera importante en el XX, la Casa Vanegas Arroyo tiene papel importante ahí, José Guadalupe Posada, todo lo que sabemos, ¿no? Tanto la representación de esta figura como la famosa calaverita, esta construcción que tiene una lógica de transgresión al estilo del carnaval, al estilo de la risa, esto que analiza Bakhtin en función de la risa en la Edad Media, ¿no? O esto que está en Humberto Eco, ¿no? San Jorge, que está vigilando que la gente no se ría, porque la risa está interpretada como una forma de transgresión de los pobres. Y esta es la lógica del carnaval y la lógica de las calaveritas, donde la gente en ese periodo se da ese espacio santuario, donde la gente puede burlar de los poderosos, de los ricos, de la gente de la política, y en ese momento hay un espacio, digamos, de igualitario, en el sentido que la muerte al final viene por todas y por todos. Entonces, esto sería lo que quería conversarles. El libro espero terminarlo para el próximo año, y por lo pronto eso sería. No sé si hay tiempo, no hay tiempo. Vamos para preguntas. ¿Alguien del público?
No se hagan, saquen los rosarios. No, más que una pregunta, me gustaría si pudiera profundizar en el asunto que mencionó al inicio sobre la relación de las prácticas más hacia el performance y estas experiencias místicas, ¿no? ¿Qué tanto es un teatro? ¿Qué tanto es un performance? ¿Y qué tanto es una práctica religiosa? Bueno, en general todas las prácticas religiosas tienen componentes ritualizados y el rito tiene una serie de códigos que actualizan la permanencia del culto. Entonces eso lo podemos ver en prácticamente todas las religiones. Hay algunas que evangélicas y demás que usan más toda esta dimensión del movimiento, el cuerpo, el éxtasis, toda la cuestión, digamos, cinética dentro, incorporada. Un poco el catolicismo se fue quedando atrás en un ritual sumamente arcaico, ¿no? Sobre todo cuando las misas todavía las hacían en latín. Creo que ahora han venido cambiando, se han dado cuenta de que es difícil, sobre todo en los tiempos que vivimos. Por ejemplo, un video documental como este de 1 hora, ya en cuerpos de jóvenes educados en el videoclip y en una lógica mucho más acelerada, es muy difícil que la gente aguante de manera estoica viendo. Sin embargo, un poco la lógica, por ejemplo, del video documental, lo discutimos mucho, pues pudo haber sido algo mucho más ágil, pero de alguna manera tiene que transmitir la dimensión del suplicio, la dimensión de los penitentes, esa cuestión donde van con las rodillas sangrantes, y de alguna manera busca también transmitir parte de lo que significa esa experiencia y no reducirla a la dimensión sí muy efectista y a lo mejor muy adecuada de una dinámica videodiscursiva, videoclip que podría ser atractiva, pero que rompe lo que sería el sentido. Ni llegar al video antropológico tradicional que te ponen la cámara y 10 horas después ves que algo se movió y son casi totalmente infames, ni llegar a esta banalización de volver todo una suerte de espectáculo en sí mismo con sus propios códigos, fuera de los códigos del propio ritual. Entonces sí tiene una dimensión ritualizada. Si vemos en el caso de Tepito, salvo el rosario, todo lo demás es muy acorde a las formas de la fiesta popular. La gente se organiza, hace comida, le da de comer a toda la gente que asiste a los rosarios o a visitar el santuario. En el caso de Sísifus, es esa misa donde la buena onda, el amor, ¿no? Todos, es así como muy... todo el discurso, es un discurso, ustedes lo ven muy amoroso. Entonces de repente la parte ritual pues es el mismo, es el Sísifo, ¿no? Que no es poca cosa ser un Sísifo en el mundo moderno, pero bueno, él lo encarna desde esa perspectiva. En el caso de Juárez, ahí sí es la parte, digamos, donde hay un performance muy construido, si ustedes se fijan, ¿no? Ojos tengan y no nos vean, pies tengan y no nos alcancen, armas tengan y no den fuego, aquí voy con los... Pero todo eso va acompañado de un discurso corporal claramente trabajado. No es un performance que salga simplemente porque se me ocurrió aquí, sino que esto tiene mucho que ver con las propias características de las personas que han venido impulsando estos cultos. Por ejemplo, en el caso particular de doña Quetita, dice que crean lo que quieran. A ella no le interesa que si el color del atuendo significa tal tipo de... Dicen, cada quien que crea lo que quiere. Yo no, para mí la Santa Muerte, punto. Que si le quieren poner azul o verde y eso, que la gente le construya lo que quiera, pero ella no está metida en eso. Ella nada más que la gente que está ahí, la Santa Muerte, darle de comer a la gente, y la recreación de ese culto. Y acá, al final, el caso de Sísifus era un trabajador, un migrante, que después encuentra que era devoto de la Santa Muerte y encontró ahí un espacio importante en el cual comunicarse. En las de Tijuana, como vemos, sí tenían una presencia importante, pero en la madrugada el ejército las destruyó y lo hizo a lo largo de la frontera, ¿no? En muchas capillas en ese periodo se fueron destruidas por el ejército en la madrugada. En el caso de estas de acá, como por ejemplo en Nuevo Laredo, pues ya hay otros códigos que se sobreponen y que te imponen un control ajeno a lo que podría ser un culto, como es un culto popular, y me estoy refiriendo a las figuras del narco, ¿no? En la medida que ellos tengan un control y una presencia en las capillas, pues
hay códigos sobrepuestos. Y el caso de Yolanda, al terminar la entrevista, pues yo sí de plano le dije esto, uno norteño confianzudo, esto no lo aprendiste como parte del culto, le digo, tu aprendizaje corporal viene de otras fuentes, ¿no? Entonces efectivamente ella hizo teatro universitario, y entonces eso es, puede empezar a parecer más o menos obvio cuando uno lo va observando, muy articulada, todos en general son muy articulados, pero ahí me lo dice, sí, yo hice teatro universitario. Entonces ahí sí hay claramente una intención performática, construida, trabajada. Es en los únicos lugares donde sí hacen estos, ¿cómo se llaman? Pues no son los matrimonios y demás, sino exorcismos, ¿no? Entonces, en general, gente muy abierta, ¿no? Yo no encontré así grandes problemas para ver lo que yo quisiera. Hasta los altares, ya los personales de los hechiceros los pudimos ver y conversar con ellos. Entonces aquí es donde está más esa figura, y es muy contrastante, porque al mismo tiempo que tienes esta dimensión, tienes a la Iglesia de la Santa Muerte marchando por las calles de Ciudad Juárez pidiendo paz para la ciudad. Entonces, como vemos, de alguna manera nos separa de una perspectiva que quiere reducir no solo la Santa Muerte, Malverde, Fidencio, Juan Soldado, con experiencias medio delincuenciales, medio satánicas, en fin, como esta cuestión totalmente de impostura de la pistola de un tipo que mezclan con una historia que no tiene nada que ver. Destruyen las iglesias y lo vinculan con la idea de un tipo que apodado el Caivil, que no es gratuito el apodo. Recordemos que toda esta dimensión de sangre y muerte se acentúa en el caso particular del noreste con la incorporación de los caiviles guatemaltecos como parte de los Zeta. Entonces, pero aquí los detalles que ponen que en la pistola traía la Santa Muerte, tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, este tipo de asociaciones ha sido muy fuerte como parte de la apuesta mediática desde la cual se han interpretado estos fenómenos. Entonces, sí, aquí sí hay claramente una apuesta estética, una apuesta performática, pero también una búsqueda también de formación. El caso de Tepito, el más fuerte, doña Quetita y sus hijos son el que da la misa, es uno de los hijos. Y hay otras personas que sí vemos ya muy claro que vienen de la santería, que están presentes dentro de lo que es el culto a la Santa Muerte. Pero la santería está presente en muchas otras prácticas en nuestro país, insisto, también ahí mucho más fuerte de lo que a veces nos imaginamos. Sí, una pregunta. Muchas gracias, doctor. Quería preguntar acerca de los devotos, no destacan una relación con la religión prehispánica o con imágenes en particular. Usted nos mencionó a Tomás en Tontecut y demás, pero en el documental no se ve que hablen de eso. La única que menciona algo sobre la historia, que las sacerdotisas deben de conocer la historia de la Santa Muerte, es esta persona, Yolanda. Pero sí, en el caso del centro del país es todavía mucho más fuerte, sobre todo eso estaba fuerte en la narrativa de Alfonso Hernández, el cronista de Tepito. Mucha de la gente sí lo reconoce, incluso a veces aparecen algunos emblemas, pero en esta actualización del culto, la gente no está tan preocupada en la historia ni en los orígenes. Eso es muy interesante. Lo que la gente te va a decir es que, bueno, eso ha estado siempre, esto ha sido desde nuestros ancestros, la Santa Muerte siempre nos ha acompañado. Hay una dimensión, digamos, de acompañamiento histórico, más allá de que a lo mejor la mayoría de ellos efectivamente no conocen, digamos, esta perspectiva, no ha leído ni a Alfonso Reyes, ni a León Portilla, ni las traducciones que se han hecho del náhuatl, de estas perspectivas. Hay algunos casos interesantes donde encontramos, por ejemplo, la Llorona, ¿no? En la visión de los vencidos de León Portilla, esta imagen que habla de lo que fueron los presagios de Moctezuma, donde se ve esta mujer que camina por las calles de Tenochtitlan gritando: ay mis hijos, ¿a dónde os llevaré? En algunos de los casos
se ha hecho una alusión muy directa a la idea femenina de la muerte y la figura de la Llorona. Esto sí, pero más ya dentro de un ámbito interpretativo, por ejemplo, y por parte de algunos de los cultos populares. Esto en el centro del país es más fuerte. Por ejemplo, yo en otro momento hice una investigación sobre el Niñopan o el Niño Pa, que es Niño Pa sería el hijo padre o el padre hijo de la perspectiva católica, o el Niñopan, la transmisión Pan en náhuatl significa del lugar o del pueblo, que sería el niño del pueblo. Entonces el Niñopan es como esta figura que es un niño Dios, pero reapropiado por la gente de Xochimilco con rasgos indígenas, moreno, y que se mantuvo, digamos, oculto durante las luchas, durante el movimiento cristero, y después la Iglesia Católica, que siempre lo rechazó, en los años 60, cuando se da cuenta que tiene una enorme capacidad, una enorme fuerza de articulación de la identidad xochimilca, deciden que debe estar en la iglesia. La gente dice, no, debe seguir en las casas, cada año hay un posadero, y hay los mayordomos. Entonces tienen una lista de más de 40 mayordomos y cada uno le hace un cuarto al Niñopan, y entonces se da un conflicto con el padre Chaparro en Xochimilco en el 65. Se da la decisión, un conflicto incluso que llega en términos legales, que el Niñopan debe de seguir en la casa de la gente. Hay una cuestión interesante, es que en esos contextos sí hay más preocupación por el conocimiento de estas tradiciones, no tanto desde una perspectiva, digamos, libresca, sino a través de los cuentos, de las narraciones populares, que yo también rescaté muchas de ellas, donde de alguna manera está presente esta impronta original, esta impronta fundacional en eventos de la historia original de estos pueblos. ¿Cómo es el nombre del cronista, perdón? Se llama Alfonso Hernández. Él es un personaje muy interesante porque en los años 60, cuando se da toda esta irrupción juvenil en México, en el momento del 68, viene la represión y demás. También hay una fuerte, como siempre, las estrategias de resistencia de las y los jóvenes se apoyan mucho en la dimensión estética, en la creación artística o cultural, y surgieron muchos proyectos, entre ellos de gráfica, de fotografía, de muchas cosas. Y surgió un proyecto que se llamó Tepito Arte Acá. Estaba Miguel Manrique, estaba Carlos, se me va el apellido ahorita, y Alfonso Hernández. Entonces ellos generaron todo un movimiento de recuperación de códigos de cultura popular para una propuesta no vergonzante de estos elementos como parte central de la impronta del barrio de Tepito. Desde ahí entonces él viene con un discurso muy atractivo. Ellos construyeron también una narrativa muy interesante, y Alfonso Hernández ahora lo nombraron, bueno, ya tiene 2 o 3 años que lo nombraron cronista de Tepito. Y había toda una parte, una narración de la historia de Tepito, Cuauhtémoc, ahí es donde lo apañan, muchas cosas que tuvimos que quitar porque pues ya estaba muy largo, y a lo mejor habría que dar un contexto mucho más amplio para que a la gente le quedara claro esas cosas. Y pues eso lo tenemos también en algunas entrevistas, y en el libro sí lo voy a documentar muy bien, toda esta parte donde aparecen entrevistas, pues no siempre donde la gente lo señala es la mejor imagen también para el video, pero eso sí va a estar también como parte del libro. Bien, pues le damos las gracias al doctor José Manuel Valenzuela Arce por su asistencia, y hacemos una constancia. Bien, pues un breve receso y regresamos ahorita a las 11 con la siguiente mesa. Gracias.